Continuamos la historia donde la dejamos. Vemos a la maestra desplomarse, sorprendida por la traición. Le pregunta por qué le hace eso a su maestro. Por alguna razón, ninguna de sus habilidades respondía. En ese instante, era como una persona ordinaria, vulnerable y sin poder. El prota interioriza sobre lo que había hecho, revelando que, tras la persecución que había tenido por parte de los santos, utilizó el sello samsara del llanto celestial para inhabilitar sus poderes, y nos cuenta que ese ítem fue un regalo del sistema capaz de usar silenciosamente el sello para sellar el cultivo de una mujer seleccionada dentro de su cuerpo usando el sello del hijo. Por otra parte, usar el sello de la madre puede permitir al usuario sellar completamente el cultivo de la otra parte en cualquier momento. El prota se emociona ya que mientras él lo quiera, todas las mujeres cultivadoras de la gran frontera bajo su sello solo podrán moverse según sus órdenes. Él halaga a su maestra sobre lo bien cuidada que está, a pesar de haber vivido por 1000 años. Esto molesta a su maestra, la cual le reprocha su atrevimiento y amenaza con acabar con él. Ante tal amenaza, le dice que se deprisa y lo haga, ya que solo lo está amenazando, y no ha hecho nada para acabar con él. La maestra se queda sin palabras mientras aparta la mirada. Por otro lado, le comenta que sería peligroso si el maestro del pico de la espada celestial, Liu Sui, descubre que perdió su cultivo, por lo que se pregunta, ¿qué crees que hará, ya que ella había matado a su padre de un espadazo? ¿Cómo no se vengaría del asesino de su padre? La maestra, preocupada, asegura que no puede dejar que Liu Sui se entere de esto, seguro que la matará. Sobresaltándose, afirmando que es una lunática. Asimismo, la maestra le dice que, ya sean materiales del cielo, tesoros de la tierra o recursos de cultivo, ella puede darle cualquier cosa, siempre que desista de la idea de cultivar con ella. El prota sigue, mientras ignora a su maestra. Ella se niega, afirmando que absolutamente no existe ninguna forma de que ella pueda hacer algo tan vergonzoso con él. Ante esto, la maestra indignada se pregunta cómo pudo ser sometida por alguien como él. El prota en un pensamiento revela que en su vida pasada nunca tuvo problemas con la tierra sagrada de Taizu, ni mucho menos con la maestra. Aún así, participó en la persecución para matarlo. Luego de divagar, le pregunta si ahora conoce el miedo, mientras con una expresión de respeto, se dirige a su maestra y le dice que se lo deje a él. Luego, añade que posee una antigua técnica de cultivo que parece ser beneficiosa para su maestra, invitándola a revisarla. La maestra, desconcertada, reflexiona sobre el origen de tan ingeniosa técnica en manos de un traidor como el prota. En su análisis, percibe que la técnica contiene ligeros rastros del Dao celestial, confirmando que no se trata de un artículo común. Luego nuestro prota se acerca a la maestra y le pregunta qué le parece. Con determinación, le pide a su maestra que simplemente se entregue. La maestra, visiblemente alterada, lo mira con reproche y le dice que es un ser malvado. Mientras la maestra está sorprendida, una notificación del sistema revela que el prota se ha convertido en un discípulo traidor y adquiere 1000 puntos de avance. Asimismo, le notifica que ahora que ha cultivado dualmente con el inmortal Mentie, las lesiones se están recuperando, y la aptitud de cultivo ha aumentado exponencialmente llegando a grado celestial. Además de la velocidad de cultivo que se ha multiplicado 20 veces. Por otro lado, gracias a unión de nuestro prota con su maestra, ahora ha sido promovido a la 8ª etapa de Lonai. Una hora más tarde, el sistema le notifica que ahora está en la 9ª etapa de construcción de Lonai. El prota le agradece a su maestra por la ayuda y espera poder reunirse de nuevo con ella. Esas declaraciones molestan a la maestra, refiriéndose a él como un traidor en toda regla. Asimismo, ella le dice que, ya que le dio lo que quería, le pide deshacer el sello sobre ella, a lo que el prota se niega a deshacer. La maestra enfurecida le recrimina, preguntándole que si acaso quiere que ella muera. Nuestro prota le sugiere que oculte bien su estado de cultivo si no quiere que en el reino se enteren que su habilidad está sellada. Por otra parte, le muestra un cristal y le dice que debe conocer el uso de ese cristal de retención de imágenes. La maestra dudosa le pregunta qué es lo que conserva en ese cristal de imágenes. Ante esto nuestro prota le sugiere que no se emocione, ya que solo lo guardará como recuerdo. Además, le sugiere que no intente deshacer el sello, ya que, aunque intente buscar a alguien en el continente Tianqiong para deshacerlo, nadie más que él puede hacerlo, a menos afirma que sea la reencarnación del emperador celestial. Asimismo, le aclara que eso sería complicado debido a que,
en ese mundo ya no hay un emperador celestial. Por lo que afirma que, si él muere, ella solo podrá vivir su vida como mortal hasta que muera de vejez. El prota afirma que si la maestra no cree lo que está diciendo puede intentar deshacerlo. Además, si él muere, la imagen capturada en el cristal de retención de imágenes se difundirá. Mientras lo dice con una mirada desafiante, pregunta qué pensará de ella la gente del continente Tianqion en ese momento. Ante esto la maestra, llena de ira y desprecio, lo mira fijamente y deseando lo peor, lo llama traidor y le asegura que no tendrá una buena muerte. Asimismo, furiosa e incrédula, exclama con desprecio como una simple hormiga, que ni siquiera ha alcanzado el límite del Daogon, pudo ser capaz de sellar el poder de alguien de su grandeza. Nuestro prota saliendo del castillo, con una sonrisa irónica, reflexiona en voz baja, preguntándose quién hubiera pensado que llegó tan temprano en la mañana y que se iría cuando la luna brillante colgara en el cielo. Con una expresión de gratitud, reconoce que, gracias a la ayuda de su maestra, logró alcanzar la 9ª etapa de Lonai. Sin embargo, sabe que tendrá que esperar hasta la próxima oportunidad para llegar al límite de Lonai. Mientras tanto el prota reflexiona sobre la similitud existente que tiene el límite Lonai con un balde de agua, donde la madera es el cimiento que moldea y contiene el Lonai, por lo que llega a la conclusión que, mientras más estables sean los cimientos, mayor y más resistente será el límite de Lonai, permitiendo que su camino de cultivo trascienda. Por otro lado, el prota recuerda con pesar el fallo de su vida pasada al saltarse el límite de Lonai. Esto provocó que sus bases fueran inestables y perjudicaran su propio cultivo. En consecuencia, el prota determinado piensa que debe reconstruir con fuerza su Lonai, moldeándolo para que sean lo más sólido posible, sabiendo que, al hacerlo, en el futuro, si se encuentra con un cultivador con una recompensa mayor que la suya, podrá enfrentarse a él con confianza. Con una expresión pensativa, nuestro prota se pregunta si los recursos de construcción de Lonai que escondió en ese cañón hace años aún estarán allí. Sin embargo, se enfrenta a una duda más grande, incluso si siguen allí, ¿cómo podrá abandonar los terrenos sagrados de Taizu sin consecuencias? Luego de explorar los alrededores, se ve atraído por un lugar en particular. Algo en él despierta su curiosidad, como si fuera un destino que no puede ignorar. Ante esto, con una chispa de determinación en sus ojos, piensa para sí mismo, ¿no es esta la oportunidad perfecta? Posteriormente el prota se dirige a las montañas, con una mirada decidida, murmura para sí mismo que los recursos de construcción de Lonai, que escondió en aquel entonces probablemente aún deberían estar allí. Al llegar al lugar donde había escondido sus recursos, observa con atención el terreno, con una determinación fría, se muerde el dedo y, dejando que su sangre caiga, dibuja un círculo mágico sobre una roca. En ese instante, el símbolo comienza a brillar, revelando la ubicación exacta del cofre con los tesoros escondidos. De repente una voz llena de desprecio llama al prota, interrumpiendo su momento de triunfo llamándolo basura. Sorprendido de haberlo encontrado en un lugar como ese, la voz resuena como una amenaza latente, haciendo que el prota se tense al reconocerla. En eso se nos revela que se trata del discípulo directo del monte Tianjian. Sang Meng se muestra sorprendido y despectivo al ver al prota, con una expresión de desdén, se pregunta como un inútil como él sigue vivo, ya que no se imaginaba verlo luego del combate que tuvieron. Ante esto, Sang Meng observa con una expresión calculadora y comenta sobre el trato del maestro de las montañas Yun Xia hacia su discípulo mayor, insinuando que lo está tratando bastante bien al darle tanto la medicina como el tesoro para reparar su esencia de cultivo. El prota, con una mirada fría, recuerda la humillación sufrida hace 10 días a manos de Sang Meng. En su pensamiento, se revela que este fue el tipo que lo humilló y destruyó su cultivo. Ahora, tras haber sido obligado a reiniciar su cultivo, se pregunta cómo se atreve a presentarse frente a él. Ante esto nuestro prota con una mirada desafiante, le dice a Sang Meng que tomará su revancha muy pronto, diciéndole que, en 10 días, en la arena, volverán a luchar. Sang Meng, con una expresión de incredulidad, se sorprende ante las declaraciones del prota con asombro, se cuestiona sobre lo que había dicho el nuestro prota. Por otra parte, los acompañantes de Sang Meng, riendo con burla, se expresan con desdén al escuchar que el prota quiere desafiar a Sang Meng otra vez. De repente Sang Meng utiliza la habilidad a través de Mili y con una sonrisa arrogante, advierte al prota que, al desafiarlo nuevamente, no lo culpe por lo que sucediera 10 días después en la arena. Los habitantes, sorprendidos, murmuran entre ellos,
comentando, asombrados, si acaso el prota está loco, ya que cómo se atreve a retar nuevamente a Sang Meng, con incertidumbre, se preguntan si acaso su ciclo de cultivo no había sido destruido, cómo desafiaría a Sang Meng, que se encuentra en las etapas finales de Lonai. Por otra parte, los habitantes estaban a la expectativa de aquel emocionante duelo. El prota, con una expresión decidida, observa la densa energía espiritual en el palacio del maestro y decide cultivar allí esa noche. Está convencido de que al maestro no le importará, ya que, si alguna vez la hizo suya, eventualmente lo aceptará por completo. Para él, la maestra es suya, y todo lo que ella posee también le pertenece. Con una sonrisa confiada, se presenta ante su maestra para saludarla, dejando claro su regreso. La maestra, con una mirada llena de desdén, lo acusa severamente diciéndole que no son horas de entrar en la habitación de una dama, seguidamente le pregunta qué es lo que quiere. Ante esto el prota le responde que hará lo que su maestra le pida. Ella le dice que no se atreva a hacer algo tan vergonzoso. El prota, con una sonrisa desafiante, le asegura que tiene algo más asombroso y le pregunta si quiere echar un vistazo. Seguido a ello le muestra la habilidad aumento de formación. La maestra, observando con sorpresa, reconoce esa habilidad, preguntándose si es el legado de la formación primordial, a lo que el prota, con una sonrisa burlona, responde destacando la agudeza de su maestra y le pregunta si lo quiere, curioso por saber qué ofrecerá a cambio. Ella dudosa, responde sin mucha convicción, diciendo que no lo sabe. El prota con una sonrisa tranquila decide retirarse, comentando que, si ese es el caso, cultivará en paz. Luego con una actitud indiferente, le ofrece algo de comida, diciendo que su maestra puede comerlo si tiene hambre, ya que ahora, siendo mortal, necesita comer. Con una expresión de enojo su maestra, responde que, si no fuera culpa suya, ella no tendría que hacerlo. Añade que lo que algún día matará al prota por lo que le hizo. Pero estas amenazas solo le causan gracia, al prota el cual dice que tiene una maestra muy traviesa. Sin embargo, el prota con una expresión seria le advierte a la maestra que ha establecido una formación asesina en el palacio trasero, y le sugiere que es mejor que no se entrometa en el futuro. Añade que aún la necesita para mejorar su cultivo, mientras el prota, con un tono cínico y una sonrisa burlona, le dice que, si ella muere, estará muy triste. Esto hace enfurecer a su maestra, la cual le asegura que un día lo hará pedazos. Cambiando de lugar vemos al prota estudiando el libro de cultivo, en su salón, de repente, la ventana del sistema se abre, mostrando la información de un ítem destacado. Zeng Zeng fruto de la ascensión, tesoro natural, extremadamente precioso. Este tesoro es ideal para forjar cimientos. Los cultivadores que lo consuman lograrán una base sólida y poderosa para su cultivo. En el caso de los mortales, el fruto les permitirá saltar directamente al límite Bian, además de aumentar su esperanza de vida en 1000 años. El Zeng Zeng fruto de la ascensión es un raro y valioso tesoro que crece únicamente en el fondo del abismo demoníaco de Tianku. Solo 3 frutos maduran cada 10.000 años. Se cuenta que, en el pasado, un maestro de una tierra santa intercambió 3 técnicas de clase celestial y 2 de clase divina por este tesoro, con el fin de forjar la mejor base posible para su discípulo abatido. El prota, con una mirada llena de confianza, reflexiona sobre su situación. Con el Dao Jing, venerado como la técnica de formación de cimientos más inigualable en todo el cielo y la tierra, en combinación con la fruta Zeng Zeng y la asistencia del sistema, se siente invencible. Se pregunta a sí mismo, de ahora en adelante, ¿quién tendrá una mejor base que él en el continente Tianqian? Luego de la descripción nuestro prota se come la fruta y comienza a cultivar. Aplicando Dao Jing reconstruyendo su flujo de cultivo. Mientras cultiva el sistema le va notificando la etapa en la que se encuentra, llegando a la etapa mortal de cultivo. Ante este logro la ventana de sistema le pregunta a nuestro prota si quiere activar el avance, a lo cual el prota acepta. Poco después, la ventana de estado muestra que después de consumir la fruta Zeng Zeng y comenzar a practicar la técnica Dao Jing, el prota ha avanzado rápidamente. En el primer mes, alcanzó la primera etapa y en el segundo mes, logró avanzar a la segunda etapa. El consumo mensual de puntos de avance se ha incrementado a 100 puntos, hasta que la ventana de estados nos revela el progreso del tercer mes hasta el noveno mes después de consumir la fruta de la ascensión Zeng Zeng, practicando la técnica básica Dao Jing, avance de la tercera etapa. Poco tiempo después, el prota, con una mirada determinada,
reflexiona sobre lo que todos creen. Piensa que muchos consideran la novena etapa como el límite definitivo, siguiendo el camino sin cuestionarlo. Sin embargo, él sabe que romper la norma es el verdadero camino hacia la excelencia. A medida que revive tras su caída, comprende que grandes riesgos se entrelazan con grandes recompensas, especialmente cuando la vida y la muerte están en juego. 7 días después, podemos ver cómo el prota está rodeado de energía, el mensaje del sistema aparece, informando sobre el avance del prota, el cual revela que nuestro prota está en la 10ª etapa de Lonai. El tiempo consumido son 10 meses, los puntos consumidos 1000. El sistema le dice que ahora no posee puntos de avance. Ante esto el prota, mirando su progreso con satisfacción, se emociona al haber conseguido llegar a la 10ª etapa de cultivo. Hola, soy Barlistein. Si estás disfrutando de los relatos, te invito a que actives la campanita, así cada que suba un video, te llegue la notificación. No siendo más, gracias por ver.